Hay una lógica del amor que no pasa por la razón, que no pasa por la evaluación de lo que el otro hizo, ni por la conclusión que esa evaluación debería producir, que existe por debajo de todo eso, en una capa más antigua y más densa que el juicio moral, y que sigue operando aunque el juicio moral diga que no debería, que sigue mandando lo que tiene que mandar, aunque las manos que lo mandan tiemblen, aunque quien lo recibe no sepa qué hacer con recibirlo, aunque todo el mundo alrededor tenga una opinión muy clara sobre si ese amor está bien o está mal dado. Consuelo Arnaiz Pedrosa tenía 78 años cuando murió. Hasta el mes anterior a su muerte, que fue en enero, mandó dinero a su nieto todos los meses, sin falta, sin un solo mes en que el giro no llegara. Su nieto lleva 16 años en prisión por matar a su madre, que era la hija de Consuelo, que era lo que Consuelo más quería en el mundo antes de que su nieto se lo quitara. Y Consuelo siguió mandando dinero de todas formas, hasta que las manos no pudieron seguir mandando, hasta el último mes. Gonzalo Arnaiz Medina tiene 41 años. Lleva 16 dentro. Cuando salga tendrá 45, si la progresión sigue el curso que tiene previsto. Habla de su abuela con la economía de palabras de alguien que ha aprendido que algunas cosas se dicen más con el silencio que las rodea que con las palabras que las componen, que hay relatos que no mejoran con la elaboración. Dice que no lo entiende. 16 años pensándolo, y que no lo entiende. Dice que es lo más honesto que puede decir sobre ello. Para entender la magnitud de lo que Consuelo hizo, hay que entender primero lo que Consuelo perdió. Amparo Arnaiz era hija única. Consuelo la había tenido tarde, a los 34, en una época en que eso era tarde de una manera que tenía consecuencias sociales además de biológicas. La había criado sola, porque el padre de Amparo era un hombre que estuvo y luego no estuvo con la determinación de los hombres, que deciden que no estar es lo que les corresponde, y que esa decisión no requiere más elaboración. Consuelo trabajó durante 32 años en una fábrica textil, en el turno de mañana, y construyó con ese trabajo, y con lo que ese trabajo daba lo suficiente, para que Amparo no le faltara lo necesario, y para que en algún momento Amparo pudiera hacer lo que Consuelo no había podido hacer: estudiar. Amparo estudió, auxiliar de enfermería. Luego, con los años, y con el esfuerzo que requería combinar el trabajo con el estudio, enfermera. Fue la primera persona de su familia en tener un título universitario. Consuelo guardó la foto del día de la graduación en un marco que puso en el lugar más visible del salón de su casa y que estuvo en ese lugar hasta que Consuelo murió. Amparo tuvo a Gonzalo con 29 años, de una relación que duró lo que duró y que cuando terminó sin dramas mayores. Lo crió con la ayuda de Consuelo, que en eso siguió el patrón que había aprendido: estar, ser la persona que está, que cuando la madre trabaja el turno doble, está, que cuando el niño tiene fiebre y la madre no puede faltar, está, que cuando hace falta una persona más, está. Gonzalo creció entre las dos mujeres que componían su familia. Su madre, que trabajaba y que llegaba cansada, y que a pesar del cansancio tenía para él la calidad de presencia que tienen las madres que han decidido que el cansancio no va a ganarle a lo que importa. Y su abuela, que era la constancia, la textura fija de los días, el olor de la cocina a las 3 de la tarde, la voz que le leía cuando era pequeño, la mano que estaba siempre que la mano hacía falta. Gonzalo los quería a las dos. Eso también hay que decirlo, porque la historia que viene después tiene el riesgo de que el amor quede sepultado bajo lo que el amor no pudo prevenir. Y el amor era real, era de los que forman a las personas, de los que uno lleva dentro aunque después haga cosas que ese amor debería haber impedido y no impidió. Lo que fue construyéndose en Gonzalo desde la adolescencia tardía tiene sus propios orígenes, que los especialistas que lo trataron después identificaron con más claridad de la que él mismo tenía en ese momento. Una tendencia a los estados de ánimo extremos que en la adolescencia tiene el aspecto de intensidad y que en la vida adulta sin intervención tiene otros aspectos. Una dificultad para gestionar la frustración que se manifestaba de maneras que en el contexto familiar se leían como carácter y que en otros contextos se habrían leído de otra manera. Un umbral bajo para la escalada emocional, en situaciones de conflicto que no es lo mismo que violencia, pero que sin los instrumentos adecuados puede llegar a serlo. Y el alcohol, no desde los 15 como en muchos relatos de este tipo, desde los 19,
que es cuando el alcohol encontró en Gonzalo el terreno que él tenía le ofrecía. No dependencia inmediata. La dependencia tiene su propia evolución, sus propias etapas, y en Gonzalo, esas etapas se desarrollaron con la lentitud que tiene lo que uno puede ocultar durante suficiente tiempo como para que el ocultamiento se convierta en la versión normal de las cosas. Amparo lo vio antes de que Gonzalo lo admitiera. Las madres ven esas cosas antes. No porque sean más perceptivas en abstracto, sino porque tienen el registro de la persona que el hijo era antes de lo que la persona se está convirtiendo, y esa diferencia es visible para quien tiene ese registro. Hubo conversaciones. Gonzalo tenía 22, 23, 24. Las conversaciones tenían la forma que tienen las conversaciones entre una madre que ve algo y un hijo que todavía no puede o no quiere ver lo mismo. La madre diciendo lo que ve, el hijo respondiendo que lo que la madre ve no es lo que es. La tensión que produce esa distancia entre las dos versiones de la misma realidad. Sin violencia, sin los elementos que prefiguran lo que vendría. Solo la tensión ordinaria de ese tipo de conversación, multiplicada por los años y por la resistencia de Gonzalo a recibir lo que su madre le decía. Consuelo observaba. No intervenía de la misma manera que Amparo intervenía. Consuelo tenía una manera diferente de estar en esas situaciones. La presencia sin el enfrentamiento directo. La pregunta sobre cómo estaba, que era también una manera de decir que lo veía. El gesto de servir la comida, que era también una manera de decir que seguía estando. Gonzalo lo notaba, y le producía algo que no era exactamente incomodidad, pero que tenía algo de incomodidad. El amor de Consuelo era demasiado constante para ignorarlo, y demasiado incondicional para esquivarlo. Confrontaba de una manera que el enfrentamiento directo de su madre no confrontaba, porque el enfrentamiento directo daba un punto de resistencia y el amor constante de su abuela no lo daba. Tenía 25 años cuando ocurrió. No existe una versión de lo que ocurrió esa noche que Gonzalo pueda dar con la completud que una narración ordenada requiere. No porque no recuerde, recuerda más de lo que quisiera recordar, sino porque lo que recuerda tiene partes que son nítidas y partes que tienen la textura borrosa de los momentos que el cerebro archiva de manera diferente cuando el alcohol y el estado emocional alcanzan determinado nivel de combinación. Lo que puede decir es que hubo una discusión, que la discusión no fue diferente en su inicio de discusiones anteriores, que en algún punto de esa discusión cruzó una línea que no había cruzado antes, que Amparo Arnaiz tenía 54 años, que era enfermera, que era hija única, que era lo que Consuelo más quería. Gonzalo llamó a emergencias él mismo. Cuando llegaron, él estaba en el mismo lugar donde había estado desde que colgó. No había intentado salir. No había intentado hacer ninguna de las cosas que alguien que evalúa las consecuencias de sus actos hace cuando intenta evitar esas consecuencias. Estaba sentado, con el teléfono en el suelo al lado. La policía lo encontró así. La condena fue de 20 años, con las atenuantes que el caso tenía y sin las que no tenía. 20 años. Lo que ocurrió con Consuelo en los días inmediatamente posteriores es algo que Gonzalo conoce de manera parcial e indirecta, a través de lo que le fue llegando en los meses siguientes, por vías que no incluían el contacto directo, porque en ese periodo el contacto directo no era posible de las maneras habituales. Consuelo enterró a su hija. Eso es lo primero. Lo enterró con las personas que venían a estar con ella, con el silencio que tiene una madre que entierra a su hija única y que ese silencio no tiene fondo, con el tipo de duelo que los que lo acompañaron dijeron que era diferente al duelo ordinario, porque tenía una capa que el duelo ordinario no tiene, la capa de que quien le había quitado a su hija era su nieto, era el hijo de su hija, era la otra persona que ella más quería en el mundo después de Amparo. No hubo declaraciones públicas, no hubo nada que trascendiera el espacio de lo privado. Consuelo fue al entierro, recibió a las personas que vinieron, agradeció lo que había que agradecer, y luego, en algún momento que nadie que estuviera cerca de ella en esos días supo exactamente cuándo fue, tomó una decisión. La decisión fue mandarte dinero. El primer giro llegó al 4.º mes de condena. Gonzalo lo recibió y no supo qué hacer con ello. No en el sentido práctico. El dinero en el sistema penitenciario tiene usos concretos, y Gonzalo sabía cuáles eran, en el sentido de qué significaba, de qué clase de cosa era que su abuela, que acababa de enterrar a su hija por lo que él había hecho, le mandara dinero. No había carta adjunta el primer mes. El segundo mes sí había carta.
Era corta. Gonzalo la ha leído tantas veces que ya no necesita releerla para saber lo que dice, porque lo que dice lo lleva dentro con la permanencia de las cosas que se aprenden antes de que uno decida aprenderlas. Decía que estaba bien, que el invierno había sido frío, pero que ella se arreglaba, que esperaba que él también estuviera bien, que siguiera el camino que tenía que seguir. Nada sobre lo que había pasado, nada sobre Amparo, nada sobre lo que había entre los dos que la carta no podía contener, aunque lo contuviera todo. Solo eso. Gonzalo intentó responder. Escribió y rompió lo que escribió más veces de las que puede contar. No porque no supiera escribir, sino porque no había palabras que fueran suficientes para lo que necesitaba decir, y al mismo tiempo apropiadas para decirlo. Porque la carta que le debía a su abuela era una carta que ningún lenguaje que él tuviera disponible podía escribir correctamente. Finalmente le escribió algo corto. Le dio las gracias. Le dijo que estaba bien. Le preguntó por su rodilla que siempre le había dado problemas. Consuelo respondió que la rodilla seguía igual, que los médicos decían una cosa y luego otra, y que ella hacía lo que podía. Y así empezó lo que duró 15 años. Las cartas no siempre llegaban con el dinero. A veces llegaban por separado. A veces llegaba el dinero sin carta, y Gonzalo esperaba la carta sabiendo que llegaría. A veces llegaba la carta sin el dinero porque el giro se había cruzado y llegaba días después. Pero siempre llegaban los dos. Siempre. Sin un mes de excepción. Lo que las cartas contenían con el tiempo fue cambiando de la manera en que cambian las cartas entre dos personas que se van conociendo de nuevo a través del papel, porque el papel es lo que tienen. Al principio cortas y cuidadosas, con la economía de quien sabe que hay demasiado debajo y que lo de debajo no tiene que aparecer en la superficie para que la comunicación sea real. Con el tiempo más largas, con más detalles sobre las cosas ordinarias. El huerto que Consuelo tenía en la terraza del piso, pequeño pero suficiente para lo que ella necesitaba que fuera, el programa de televisión que veía por las noches, la vecina del tercero con quien había empezado a tomar café los martes, la vida de una mujer de 70 y tantos años contada en fragmentos semanales a su nieto en prisión. Gonzalo leía esas cartas con la atención que se da a las cosas que son lo más parecido a estar en un lugar que no se puede estar. La terraza con el huerto, el café del martes, la vecina del tercero. Todo eso era un mundo que él no podía visitar, pero que Consuelo le mandaba en fragmentos y que él construía en la celda con los materiales que ella le daba. Hubo una sola vez en que Amparo apareció en una carta. Fue en el 7º año. Consuelo le escribió en el aniversario. No el aniversario de lo que había ocurrido, el aniversario del cumpleaños de Amparo. Le escribió que ese día había ido al cementerio, que había llevado las flores que a Amparo le gustaban, que eran las flores sencillas, no las de los arreglos elaborados, sino las que tienen el aspecto de haber sido cortadas hace un momento en un jardín, que había estado un rato, que le había hablado y que le había dicho que Gonzalo estaba bien. Gonzalo no supo durante varios días qué hacer con eso, que su abuela le había dicho a su madre muerta que él estaba bien, que había ido al cementerio a hablar con la hija que él le había quitado y que en esa conversación le había dado noticias de él. Tardó 2 semanas en responder esa carta. Le dijo que la echaba de menos. Consuelo le respondió que ella también, y no volvieron a hablar de ello. No porque el tema fuera tabú entre los dos, sino porque no era necesario. Estaba dicho. Tenía el peso que tenía, y ninguno de los dos necesitaba añadirle más. Lo que Gonzalo sí le preguntó a su abuela, en algún momento del 9º o 10º año, fue por qué. No de manera dramática, en una carta, como quien hace una pregunta que lleva tiempo dentro y que en algún momento tiene que salir aunque uno no esté seguro de si quiere la respuesta. Le preguntó por qué seguía escribiéndole, por qué seguía mandándole dinero, por qué no lo había dejado ir a la soledad que merecía. Consuelo tardó más que de costumbre en responder esa carta. Cuando respondió, la carta era más larga que las habituales. Le decía que no sabía si podía explicarlo de manera que tuviera sentido para alguien que no fuera ella, que había pasado mucho tiempo intentando encontrar la explicación y que la explicación que tenía no era satisfactoria en términos racionales, pero que era la única que tenía. Le decía que cuando lo miraba, desde pequeño, veía a Amparo, no porque se parecieran de manera obvia, aunque hubiera cosas, sino porque era el hijo de Amparo. Era lo que Amparo había dejado en el mundo. Era la continuación de Amparo de la única manera en que Amparo podía seguir teniendo continuación, que no podía abandonar eso,
que abandonarlo habría sido abandonar lo último que le quedaba de su hija, y que sabía que eso podía sonar a una cosa que no era lo que no era perdonarlo, que Consuelo no usaba esa palabra porque no sabía si la palabra era correcta para lo que sentía o si lo que sentía tenía nombre en algún idioma, que lo que era más simple y más antiguo que el perdón, era que lo quería, que había empezado a quererlo el día que Amparo lo tuvo, y que ese querer no había encontrado la manera de dejar de serlo, que no había elegido eso, que simplemente era así. Gonzalo leyó esa carta muchas veces, y no respondió con palabras la pregunta de por qué, sino con lo que tenía disponible para responder. Siguió escribiendo. Siguió siendo el nieto que estaba al otro lado de esas cartas. Siguió dándole a Consuelo los fragmentos de su vida dentro que Consuelo podía recibir y que Consuelo recibía con la misma constancia con que lo había hecho siempre. Consuelo tuvo su primer problema serio de salud en el año 12 de condena de Gonzalo. El corazón, no un infarto. Una arritmia que requirió hospitalización y ajuste de medicación, y el tipo de vigilancia que los médicos establecen cuando el corazón de una mujer de 76 años empieza a dar señales de que el tiempo que tiene su propio ritmo. Gonzalo lo supo por la carta que llegó con retraso ese mes y que explicaba el retraso. No pudo hacer nada. Eso es lo que dice cuando habla de ese periodo y de los 3 años que siguieron en que la salud de Consuelo fue deteriorándose con la lentitud que tienen los deterioros que uno sabe que van en una dirección, aunque no sepa cuándo llegarán al final. No pudo hacer nada excepto escribir, y escribió con más frecuencia que antes. No porque Consuelo se lo hubiera pedido, sino porque era lo único que tenía. La carta era lo único que podía dar desde donde estaba, y dar más cartas era la única manera de dar más. Consuelo respondía, con menos regularidad que antes porque la energía que se necesita para escribir cuando uno tiene 78 años y el corazón que el suyo tenía no era la misma que antes. Pero respondía, y el dinero seguía llegando. En algunos meses con la carta, en otros solo el giro porque la carta vendría después o había venido antes. Siempre el giro, hasta enero. En enero Gonzalo recibió una llamada. Las llamadas de ese tipo en el sistema penitenciario tienen su propio protocolo. Hay alguien que te dice que hay una llamada y el tono de ese alguien ya contiene información antes de que la llamada empiece. Gonzalo supo antes de descolgar. Era una prima lejana de Consuelo. La única persona que Consuelo tenía que pudiera hacer esa llamada porque la única familia directa de Consuelo que quedaba era Gonzalo. Y Gonzalo estaba donde estaba. Le dijo que Consuelo había muerto el martes. Tranquila, en su casa. El corazón, que había avisado suficientes veces como para que cuando llegara el final, llegara sin sorpresa total, aunque la sorpresa siempre está en alguna medida, porque la muerte tiene su propio elemento de sorpresa, independientemente de cuánto se la anticipe. Gonzalo agradeció la llamada, colgó, y estuvo el resto del día sin hablar con nadie. No pidió permiso extraordinario para el entierro. Podría haberlo pedido. Existe ese mecanismo. Decidió que no era el lugar adecuado para él en ese entierro, que había personas que iban a estar ahí que tenían derechos sobre ese duelo que él no tenía, que su lugar en ese duelo era el lugar que había tenido siempre, el del otro lado de una carta que ya no iba a llegar. En las semanas que siguieron a la muerte de Consuelo llegaron 2 cosas. Una fue la última carta. Consuelo la había escrito en diciembre. Había llegado con retraso postal, que a veces ocurre, y llegó después de la llamada. Gonzalo la abrió sabiendo que era la última. Era una carta ordinaria. El huerto de la terraza, el programa de televisión, la vecina del tercero, las cosas ordinarias de la vida de una mujer de 78 años en diciembre. Al final, casi como postdata, escribió algo que no era ordinario. Le decía que estaba orgullosa de cómo había cambiado, que lo veía en las cartas, que no era la misma persona que había entrado y que eso era lo más importante, que Amparo también lo vería si pudiera. Eso fue lo último. La segunda cosa que llegó fue la notificación del testamento. Consuelo no tenía mucho. Lo que había ahorrado en 32 años de fábrica textil y en los años después tiene el tamaño que tiene. Pero lo que tenía lo había dividido entre la obra social de la parroquia donde iba, la prima lejana que había hecho la llamada, y Gonzalo. A partes iguales. Gonzalo tardó en procesar eso, que su abuela en el testamento lo hubiera incluido a partes iguales con las otras 2 personas que quería,
que en el documento legal que organiza lo que uno deja cuando se va, Consuelo lo hubiera puesto ahí, en ese lugar. Gonzalo tiene 4 años de condena por cumplir. Cuando salga no habrá nadie esperando de la manera en que Consuelo esperaba. Eso lo sabe y lo ha procesado con el tiempo que ha tenido para procesarlo. Que hay cosas que no se reemplazan. Que la ausencia de Consuelo es del tipo de ausencias que no se llenan con otra cosa, sino que simplemente están ahí, presentes, con el espacio que dejan las personas que estuvieron de una determinada manera. Pero tiene las cartas. Las ha guardado todas. 15 años de cartas de su abuela guardadas en el orden en que llegaron, con la meticulosidad de alguien que sabe que son lo más valioso que tiene y que lo más valioso que tiene no puede permitirse perderlo. Hay una cosa que Gonzalo dice cuando habla de Consuelo, que resume lo que 16 años de reflexión le han dado sobre lo que su abuela hizo. Dice que Consuelo nunca le dijo que lo perdonaba. En 15 años de cartas, en todas las palabras que se dijeron, nunca usó esa palabra. Y dice que eso fue lo más honesto que pudo haberle dado, porque el perdón habría sido una resolución, un cierre, un movimiento desde un estado hacia otro, y lo que Consuelo le ofreció no era eso. Era algo que no necesitaba moverse desde ningún estado hacia otro, porque no había dejado de ser lo que era. Era el amor que había empezado cuando Amparo lo tuvo, y que siguió siendo amor, aunque todo lo que ese amor rodeaba cambiara de manera irreversible, sin resolución, sin cierre, sin la palabra que haría que la historia tuviera un arco limpio, solo las cartas y el giro mensual, hasta el último mes. Hay historias que no enseñan nada porque no están diseñadas para enseñar. Están ahí porque ocurrieron, y porque algunas cosas que ocurrieron merecen ser escuchadas, aunque no lleguen a ninguna conclusión que el que escucha pueda llevarse a casa. Esta es una de ellas. Si crees que estas historias merecen existir, suscríbete. No hacen falta más razones que esa. Gonzalo Arnaiz Medina tiene 41 años, 4 por cumplir, y en su celda hay una caja con 15 años de cartas escritas con la letra de una mujer que lo quiso de una manera que ningún idioma tiene la palabra exacta para nombrar. Una caja que guarda como lo más importante que tiene, porque lo es.